Pero ya habíamos dicho que está con nosotros Ramón Tejado Holguín, un cientista social reconocido, ¿no es así? Y está también don Héctor. Buenos días, don Héctor. Buenos días. Vamos a empezar. El Tejado Holguín, hay que presentarlo Sí, con todas sus formalidades. preséntalo, pero Es avanza. el director general de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República. Por tanto, es un hombre con autoridad y representación. Vamos a empezar con una evaluación de la entrevista que dio el presidente 5 años después. Sí. Así mismo. 5 años lo después. reclamamos. Sí, porque la entrevista anterior lo había dado hace 5 años. Sí, hace 5 años. Hace 5 años. Pero él estamos en esa. Él le había dado una a ella en el 11 también. Exacto. En la campaña. Sí, o sea 5 años después volvió y habló al presidente, sí. así en una entrevista. Sí, me parece bien. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que lo que el presidente hizo fue, bueno, primero si se dan cuenta, fue establecer cómo él encontró la nación dominicana y qué había hecho, cuáles han sido los resultados. Es decir, evaluó los 6 años de gobierno que tiene en la actualidad, pero además de eso, perfiló, creo que como ustedes también lo percibieron y lo dijeron, un poco lo que sería el futuro, hacia dónde quisiera que siguiera yendo la República Dominicana. Sobre todo en 2 o 3 aspectos que yo creo que son vitales y que paradójicamente los gobiernos anteriores eran los que más habían descuidado, que son lo que llaman las políticas sociales, es decir, educación, salud, vivienda, el préstamo para la gente, transporte, pero con una característica, no sé si ustedes le prestaron atención, sí le prestaron atención, seguro, pero que poca gente nota. Muchas veces en la definición de políticas públicas se le presta mucha atención, y de hecho todos los gobiernos anteriores lo habían hecho, al tema de la economía, con una visión. Si mantenemos la estabilidad macroeconómica, si mantenemos el crecimiento, de alguna manera todos se van a ver beneficiados de ese crecimiento. El presidente, con un ejemplo, demostró que para él no existe esa visión, que para él la visión no es desarrollo de la economía, y si desarrollo la economía, a la gente le va a caer por boroneo el bienestar, sino porque, y que inclusive muchas veces las políticas sociales, en muchos de estos gobiernos, la convierten en una especie de curita para entonces curar la herida que hace la política económica, porque la política económica estimula solamente al empresariado, el empresariado gana y va de alguna manera a beneficiar. Y entonces las políticas sociales, pues es responsabilidad del gobierno para curar lo que no cubre el empresariado. Sin embargo, él lo puso con un ejemplo, que es quizá el mejor ejemplo. Él, si recuerdan, dijo, miren, ¿qué hice yo con el 4% a la educación? Con el 4% de la educación, al mismo tiempo que estoy estimulando una política social necesaria, porque es una política social que lleva a que la gente se capacite, pero no solamente se capacite para términos de empleo, etcétera, sino se capacite para convertirse en un ciudadano, en una persona empoderada que exige derechos y que cumple con sus deberes. Parece que con esto de la educación pues hay pocas posibilidades de estimular la economía en apariencia. Sin embargo, él explicó cómo de las primeras cosas que hizo fue las aulas que había que arreglar o que había que construir, hizo sorteos de aulas y de las escuelas. Esos sorteos que lo ganaron algunos ingenieros y en los que se invirtieron ese dinero, uno de los compromisos que tenían esos ingenieros era utilizar desde la mano de obra del lugar donde se iba a construir la escuela hasta los materiales en donde se iban a construir las escuelas. Con esto de desarrollar la infraestructura necesaria para lograr la jornada extendida de la educación, estimuló la economía en gran parte del país. Una mezcla interesante. Y la economía también del país en general, porque obviamente no es solamente la suma de esto, también es muchas de estas cosas se producían en algunos lugares centrales. Pero lo interesante es cómo combina en este aspecto la política económica, ¿no?, el estímulo de la construcción con la política social, en este caso la búsqueda de una mejor calidad educativa, haciendo que los muchachos pues duren y las muchachas más tiempos en la escuela, y eso sin contar que si nos ponemos a hablar de lo del
que cuando él encontró, la comparación que hace Andy, que ustedes hablaban, es que antes existía el desayuno escolar, pero ahora existe el desayuno, el almuerzo y la merienda en la jornada extendida, que este año va a abarcar alrededor de 1.250.000 niños, niñas y adolescentes. Sí. Que eso, imagínate cómo también estimula en el la economía familiar, local. Eso. Exactamente. Sí. Mira, hay un aspecto que a mí me gustaría que abordara. El presidente habló de un sector que a él le preocupa y a nosotros, sobre todo a nosotros también, que es un sector que él dice, bueno, es aquel sector que era la banda más ancha de todas, que es el que salió de la pobreza, pero es vulnerable porque puede retornar, pero está empujando porque quiere dar el salto y consolidarse. Es una pequeña burguesía en el estrato más bajo. Sí, pero que es castigada por varios factores que él no citó. Por ejemplo, hay un factor que sí le da, que es el fiscal. El impositivo. El impositivo severamente a ese sector. ¿Cómo lo ves tú en el plano de la sociología? Ese sector que llaman vulnerable, algunos le llaman vulnerarizado, bajo el argumento de que no son ellos culpables de su situación. Sí. Es un sector, muy amplio, que ha salido de la pobreza durante este gobierno. Ahí se ubica una buena parte del 1,5 millones de personas, más o menos, que han salido de la pobreza. ¿Qué es lo que ocurre con este sector? Este sector, más que al elemento fiscal, es más vulnerable al tema del empleo, del trabajo y de la estabilidad macroeconómica. Ajá. Sí, más que eso, porque es un sector que lo hace vulnerable es que se encuentra en muchas ocasiones en algún tipo de trabajo precario o en un tipo de trabajo que no necesariamente está asegurado por un buen tiempo. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer... No es sostenido, sí. ¿Perdón? Que no es sostenible. Que no es sostenible, correctamente. Por ejemplo, vamos a ponerte un caso. Tú tienes una persona que salió de la pobreza gracias a un préstamo de banca solidaria y tiene un colmadito. Esa persona que tiene ese precio, viene una situación internacional que impide que pueda vender porque hay una crisis internacional, etcétera. Entonces esa persona tiene la posibilidad de volver a la pobreza. Si las vulnerabilidades están más en el plano macroeconómico, ¿por qué no están en el plano macroeconómico? Anteriormente, las vulnerabilidades de esas personas eran mayores. ¿Y saben cuál era una de las vulnerabilidades más grandes que tenían esas personas? La peor de todas. Una enfermedad catastrófica en la familia. Los estudios que se habían realizado por Fondo Micro, durante muchos años, desde los 80 más o menos estaba haciendo Fondo Micro, haciendo estudios de las pequeñas y medianas empresas, veía cómo muchas de las empresas familiares terminaban fracasando, una gran parte, a veces 30 y 40% en un año, simple y llanamente porque había alguien miembro de la familia que tenía una enfermedad de esas que llaman catastrófica y obviamente no la cubrían los seguros, no había salud, etcétera. Les recuerdo que en el momento actual la superintendencia ha decidido, lo decidió hace mucho, y el Consejo Nacional de la Seguridad Social bajo la propuesta de la superintendencia de que por lo menos 3 millones al año una ARS se debe dedicar a una enfermedad catastrófica. Sí. Si la gente está más cubierta en ese plano. Sí, esas vulnerabilidades pueden no echar para atrás, siempre y cuando se mantengan, como creo que tú decías muy correctamente hace un momento, esas conquistas que se han logrado hasta este momento. Sí, una de las cosas que también hizo el presidente, no sé si se dieron cuenta, fue un llamado a, independientemente de quién esté gobernando, que todas estas cosas que se han hecho, pues la ciudadanía se empodere de ellas, se haga dueño de ellas, es decir, que no sea posible que la jornada extendida, que la idea es dejarla en el 20 con todos los estudiantes. Universal totalmente. Sí. Pueda ser echada hacia atrás o que se devuelva hacia atrás el 4%, que hay sectores interesados, dicho sea de paso, claro en echar hacia atrás el 4%. O que estos hospitales que se han modernizado, o el 911, que el 911 tenga dolientes real y efectivamente. A mí me da mucha pena ver personas que han tenido una trayectoria de defensa de intereses sanos en la sociedad dominicana, salir ahora a criticar, bueno, el 911, la jornada extendida,
como si en este país no hubiera un cambio que sí yo creo que la gente lo siente en los últimos 6 años. Y es verdad que hay quienes quieren echar atrás el 4% con los beneficios ¿Cómo que sí es verdad? que tiene hoy. Mira, yo estuve en la discusión en el 2012 cuando se estaba tomando la decisión dentro del gobierno de se iba a dar el 4%. Sí. El presidente dio el 4% por encima de muchos de los economistas del Que gobierno estaban ahí. que estaban ahí. No fue una decisión unánime, fue una decisión real y efectivamente Oye, presidencial. Dijo, yo me comprometí con el 4% y voy a dar el 4%, y hizo esto que yo te dije. Que entonces todos los economistas dijeron, no, pues espérate, así Tipo, posible. mira, un momentito, si el hombre, el tipo Punta Catalina, si Sí. no es por él, no se realiza. No se hace. Exactamente. Y también, como te digo, si tú te pones a analizar el discurso de algunos sectores de la oposición, ponte en lo siguiente, para que tú veas. Dime una cosa, si a ti te dicen que el gobierno está gastando demasiado dinero, porque coge mucho prestado, Sí, endeudándose. entonces, y no toma en cuenta la deuda que nosotros tenemos que pagar, es decir, tanto los servicios de la deuda como todo esto. Y si hay gente que te dice que hay que recortar el gasto sustancialmente, pero no te hablan de subir, de hacer una reforma Que eso es lo que fiscal, están planteando, o de subir impuestos. Exactamente. Eso es lo que están planteando. Y te dicen, tenemos que pagar, no podemos coger prestado, tenemos que pagar muchísimo dinero. No podemos tocar la presión tributaria. ¿De dónde va a salir los recursos? O te dicen que hay Es lo que te están diciendo es que todo eso es clientelismo. reparta Y al poco ese tiempo, dinero. y al poco tiempo te van a decir que tú tienes que tomar acciones para reactivar la demanda interna. Exacto. Sí, exactamente. Te lo van a decir. Exactamente, Sí. pero Y que detrás, sacrifique, sí. va. detrás de todo eso está el Sí. intento de que la redistribución que se haga del presupuesto nacional así, sea otra. Bueno, y sí. no hay otro. Entremos- ¿Quién es que tiene más dinero ahora mismo del Entremos a los presupuesto? En este aspectos orden, perdón, políticos. en este orden hay dos elementos importantes. Como ha tratado el tema, pienso que cabe muy bien, que es el caso que pasó también así, porque muchas como gente hay gente que no vive este mundo. Ese es en esa parte. Esas informaciones pasan así. Por ejemplo, el dato de las estancias infantiles, la importancia que tienen. O sea, por ejemplo, que una madre o una familia pueda llevar el niño o la niña con 45 días de nacidos, las criaturas, llevar a ese lugar. Otro dato importante es la cobertura de educación inicial. El año escolar comenzó con más de 300,000 el número en educación inicial, que son situaciones nuevas que se están dando, y eso ocurre por la cobertura. O sea que hay fondos en el presupuesto general del Estado para cubrir estos programas y el impacto que tienen en las comunidades, que muchas veces pasan así desapercibidos. Es verdad. Sí. Quería agregar algo más acerca de eso. Mira, las estancias infantiles, Sí. primero había estancias infantiles en el Sí, 12, en el Sí, 12, pero claro, sí, quienes la claro. tenían bajo su mando era el IDSS, el Instituto Dominicano de la Seguridad Social. Y apenas había 18,000 niños y niñas en estancias infantiles. Y no funcionaban como funcionan ahora. Eso no es lo que le Que si llamaban tú la albergues, viste. los albergues. Los albergues. Los albergues, ¿no te Exactamente. acuerdas? Con limitación. Que había uno en la Teniente Amado. Sí. Lo recuerdo siempre. Las estancias infantiles actuales, Sí. en el 2018, tienen ya 167,859 niños y niñas. 169. Que van de 45 a cuántos años. Los reciben hasta cinco. de 45 días a partir Sí, de a 5. Le dan atención y cuidado, salud y nutrición, Sí. estimulación temprana y educación inicial, participación de la familia y de la comunidad en estos procesos, o sea, Sí. se crean espacios para que la familia pueda acompañar al niño, no solamente que lo tenga ahí, y se dan algún tipo de sensibilización sobre la necesaria movilidad Mira, yo digo social. que- Mira, hay un proyecto bellísimo Ajá. en República Dominicana que ejemplifica lo que quiere ser el gobierno de Danilo Medina. Es un politécnico que existe en Monteplata, en la provincia del Esmeralda. querido Charlie Charlie Mariotti. Mariotti, sí. Es un politécnico, es una ciudad más bien técnica, vamos a llamarle así, en donde hay estancias infantiles. Entonces, el niño o niña entra a una estancia infantil a los 45 días Sí. de este momento. De esa estancia infantil donde se le da todo esto de la estimulación temprana, educación, etcétera, pasa pues a la primaria
obviamente, Ahí pero mismo. a una escuela de jornada extendida, Sí. que además de una escuela normal es también una escuela técnica. Al final termina saliendo desde esa estancia infantil hacia el final del Al liceo. liceo con una carrera técnica, con la posibilidad de conseguir un trabajo, Sí. con inglés, con buena fluidez, bien hablado, y directo para pues, ser un mejor ciudadano. Yo creo que ese es el ejemplo de cómo conecta las estancias infantiles con nada extendida en República Dominicana. Pero es crear, y insisto por la necesidad de la defensa de esto, es crear una nueva República Dominicana también prestando la atención a la juventud. Mira, hay un tema que ustedes van a decir, bueno, pero tú lo estás poniendo y ese es el tema que más crítica le ha venido al gobierno, porque es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo, que es la seguridad ciudadana. Pues tú sabes cuál es la mejor política contra la seguridad ciudadana en el corto y mediano plazo, en el mediano y largo plazo. Lamentable, en el corto plazo tiene su bemoles por ciertas situaciones que venimos arrastrando de hace 50 años. Pues la mejor política es esta, es La inversión social. sí, la educación, La educación. jornada extendida, Sí. estancias infantiles, que la juventud se sienta protegida y tenga aspiraciones, tenga una visión del futuro, que no vea el futuro bloqueado. Cuando el futuro está bloqueado, ¿qué es lo que hace la gente? Pues se va o por los paraísos artificiales, droga, la diversión que te lleva a otros mundos, o obviamente el robo, la delincuencia, delinquir, etc. sí. Pero cuando tú sientes que tiene un futuro, pues ese futuro te permite a ti trabajar con tu propio esfuerzo, porque Así tú es. sientes que eres parte de una comunidad. Como- Pero tú sabes que eso también ocurre con la maternidad adolescente. Uno de los graves problemas de la maternidad adolescente es que las madres, las niñas, se sienten con el futuro bloqueado y el empoderamiento de ellas es muy limitado. Pero niñas educativas, con una visión diferente, con las posibilidades de desarrollar sus capacidades al máximo, es muy difícil que te salgan embarazadas y que conozcan su cuerpo y que tengan el control sobre sus propias vidas. Entonces, estas políticas, no solamente estamos diciendo que van a beneficiar a esta persona porque la está preparando para la educación, el trabajo, es que van a beneficiar a la sociedad completa. Pero ojo, ¿cuándo empezamos con la jornada extendida? En el 12. Todavía nos falta una generación O sea, que eso es lo que salga explica directamente que de ahí. el déficit del discurso, que fueron esos dos aspectos, que no mencionó seguridad ni tampoco las relaciones con No Haití. fue discurso, fue entrevista. Era el Digo, tiempo. un discurso a la nación porque él conversó bastante Sí. y tomó iniciativa de la entrevista. sí. Es una entrevista muy particular, pero dejó un tercer aspecto que a mí me gustaría también tratar. O sea, no refirió las relaciones dominico-haitianas en un momento en que él pudo haberla tomado como iniciativa. La periodista no lo preguntó. Bueno, eso dejó esa laguna. El asunto de la seguridad no lo preguntó tampoco, eso dejó esa... Pero lo que acaba de decir es casi una respuesta al tema de la interrogante sobre la seguridad. Es muy poco lo que podemos hacer. Esto es en medio, porque se ha hecho mucho también en el plazo corto. Lo que pasa con seguridad ciudadana es que arrastramos muchos males con esto. Y cuando tú ves una persona, o el que conoce una persona que ha sido asaltada, es difícil tú sacarle cifras. Tú le puedes decir, mira, pero todas mis cifras dicen, nosotros hemos bajado la tasa Dígale de lo que le homicidio diga. de 20 y pico a 12, de 26 a 12. ¿Tú te imaginas 26 homicidios por 100,000 personas a 12? Hemos bajado. Eso es una reducción sustancial Pero para la de los víctima, no, homicidios. la víctima. Pero el que tiene una familia que le ha pasado, Sí. tú no le puedes decir números. No. Ahora, ¿qué tú Nosotros crees? hemos bajado la molesta. delincuencia. Ay, Pero molesta. el que tiene, mira, tú sabes la molesta. cantidad de situaciones que han resuelto el 911 y las cámaras del Sí, 911. señor, sí, señor, sí, 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 ¿no? sí, señor. Pero tú le dices eso, Increíble, eso es tú le verdad. dices eso a una persona que le Y se acaban de molesta, asaltar. te reacciona. Tú dices, bueno, espérate. Sí. Sin embargo, sí podemos mostrar números en ese plano. Lo que pasa es que a veces en ese plano es preferible, tú das los números, lo estableces. Y seguir avanzando. Y seguir avanzando y trabajar discretamente. Yo creo que tenemos uno de los mejores jefes de la policía, director general de la policía que hemos tenido durante mucho tiempo. Ha resuelto, pónganse a pensar en los casos gran más sonados. investigador. No hay un caso así de importancia que no haya sido resuelto. y ha Claro, conformado la un buen idea equipo que queremos es llegar a que no ocurran los casos. Sí.
Mira, ¿A el qué tema, cree que se deba que el perdón, presidente no refirió lo de la prohibición constitucional a la reelección cuando trató el tema? ¿No se refirió? No lo mencionó. Pero le Cuando preguntaron si se iba a el tema, reelegir sí. y él dijo que iba a hablar Que tenía en otra marzo. posición, primero que tenía una posición tomada, pero que él le había pedido y se lo aceptó a su comité político que tratarlo en marzo venidero. Bueno, es una decisión del presidente. Hay muchas interpretaciones. Algunas personas dicen que los presidentes no deben decir que no van hasta por lo menos un año antes o un año Para y no medio. quedarse solo. Para no quedarse solo. Mira, yo vuelvo Para no correr riesgo. Yo vuelvo con el tema de la educación, porque insisto en esto, y aquí en Diario de Cuatro, en esto hemos sido muy insistentes, que se están ocurriendo situaciones que muchas veces no se le presta la atención, y debiera prestarse la atención, porque de esa manera hay más las expectativas de mayor continuidad, que nadie se duerma, y eso es lo que está ocurriendo. El caso que él refería, por ejemplo, la inversión que se está destinando para la conversión. Nosotros vamos a un sistema de educación que los liceos con la característica de politécnicos, que es una manera de crear un ambiente para formar esos recursos humanos que están ahí, que en el momento que terminen su bachillerato, por ejemplo, se puedan integrar a una actividad económica o social, o que puedan emprender un proyecto personal. Ese es el modelo de educación que está ocurriendo. Y de igual modo, esa apropiación de recursos para la protección de la educación inicial. Yo insisto, o sea, que son acontecimientos que se están dando, que así es que una sociedad cambia. Porque, como lo ha planteado y lo ha dejado muy claro, ciertamente, por ejemplo, lo que nosotros vemos en violencia, muchas veces tiene sus raíces cuando te vas en esas falencias, las va a encontrar. Claro. Entonces, pienso que esa parte también... Mira, hay cosas que inclusive Sí. pasan desapercibidas. Sí, claro. ¿Tú sabías que alrededor, se espera que este año, el año pasado pudo haber un poco más, de 30.000 personas, 30.000 niños, niñas y adolescentes, pasen del sector privado al sector público? Sí. ¿Cuándo tú habías visto? La migración que se está dando, sí, claro. Se está dando una migración Sí. grande del sector privado al sector público. En el sistema educativo. Eso te está diciendo que algo están viendo en el sistema educativo, que no es solamente la jornada extendida, Claro. que la gente Sí. está sintiendo que hay Más un cambio incentivo económico, sustancial. algún tipo de incentivo adicional hay. Sí. La calidad y Bueno, la calidad. piensa que la jornada extendida y la educación en sentido general ha disminuido sustancialmente la deserción escolar. Sí. Antes la deserción escolar era mayor, o la repitencia, Sí. que antes también la repitencia era Más alta. mucho mayor. Pero hay algunos otros fenómenos en el sector educativo, ya que a ustedes le interesa tanto, que aquí se le presta poca atención. Por ejemplo, el asunto de la capacitación de los profesores y la educación de nuevos profesores. Ustedes sabían que aquí hay el IFODOS, el Sí, Instituto Salomé Ureña Sí, de Formación magisterial. ¿eh? El Instituto de Formación. Sí. Sí. Ese de instituto maestro. elige entre los mejores estudiantes, los que tienen las mejores calificaciones, y les da beca completa, es decir, los mantiene prácticamente, para que se dediquen a estudiar exclusivamente como profesores. Sí. Ya han salido algunas personas graduados de esta experiencia, y en los concursos de oposición de los graduados de las universidades más tradicionales, incluyendo las privadas y supuestamente mejor equipadas, estos son los que más porcentaje tienen de haber pasado los concursos de oposición y de ser profesores. Y eso te conecta directamente con la calidad. Y es un fenómeno, es una universidad pública, pero además, oye bien, se financia al profesor en esa escuela. Y ahí vienen los profesores desde ciencias sociales, biología, hasta educación física, educados específicamente para dar clases. Oye, tú como Sí, y en ese sociólogo, orden, tú como en ese sociólogo, orden, ¿no te fíjate lo preocupa que ha pasado. ¿Cómo Otro- tú ves el asunto de la migración? Para nosotros aquí en Diario de Cuatro ese es el tema fundamental, porque el mayor problema que afronta la República Dominicana es ese gran reto que es Haití y el tema migratorio, que fíjate cómo a cada momento tenemos episodios peligrosos, delicados. ¿Te refieres a la migración, A la inmigración, inmigración. a la emigración? No, Al inmigración. migración. Ya me refiero de los extranjeros.
Tú te refieres a los que vienen, Sí. a los inmigrantes. A los inmigrantes, a la claro. inmigración. Mira, las encuestas que se han realizado, encuestas muy bien hechas, como la encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para actividad de población, muestran que la migración, nosotros no tenemos un grave problema migratorio con respecto a Haití, ni con respecto a ningún país. Es decir, el porcentaje de inmigrantes llega al 5%. Pero el asunto no es los migrantes, sino lo que traen con ellos. ¿Y qué traen con ellos? O traen con ellos que tenemos, por ejemplo, un presupuesto que en salud que nos lleva 5.000 millones de pesos, por ejemplo, solo en madres parturientas haitianas. Si eso no es un problema, yo quiero que me digan que es otra cosa. En materia de salud, mira, en materia de enfermedad, el tema migratorio. ese es un tema, el tema eso es un migratorio, problema, hermano. El tema migratorio sería interesante estudiarlo y analizarlo Sí. en un programa completo, porque ahí hay muchos bemoles. Porque tú me dices eso, Sí. pero tú no sabes que, por ejemplo, con el proceso de regularización, que hay alrededor de 300.000 que se regularizaron, más que hay mayores controles, todas estas personas están trabajando. La mayoría, el 75% trabaja y cotizan en la seguridad social. Lo que te quiero decir con eso es que... Ay, Origuín, vamos a tener que llamarte para una... Mira, y no solamente... Lo que está pasando aquí en construcción, Mira, en la agropecuaria. cotizan en la Yo quiero seguridad que me diga social. quién es que está y cotizando esos de esa sectores, gente. sí, cotizan, oye, y esos sectores, además de eso, Esa gente de Acoprovi que son Además- unos irresponsables. además de eso, son creadores de riqueza también. Aunque la riqueza se quede en unos cuantos en algunas ocasiones y en unos empresarios, Vamos a tener pero que- hay que hacer un análisis un poco más, Sí, lo vamos con a una tener que lupa hacer, sí. sobre la migración, porque las Sí. migraciones, y no solamente aquí, en toda parte del mundo, la mayoría de los estudios que se han realizado con análisis econométrico y todo esto, aportan más que lo que quitan. No, pero en el caso nuestro, yo quiero que me digan Somos cuál es el únicos en el aporte. mundo, entonces. Pero ¿y cuál es el aporte que Te estoy me traen diciendo, a mí? el aporte Gente que es- me impactan el salario hacia abajo, que me desplazan mano de obra, que me traen enfermedades, por Pero y que me traen madres parturientas a ocupar, estaban y leyendo, estudiantes. ustedes mismos estaban leyendo el pero análisis por el que amor de hace Dios. Andy Dawaje, donde Hemos se tenido ve que que el hacer, salario ha aumentado. triplicar el esfuerzo, triplicar el esfuerzo porque tenemos que resolver el problema nuestro y de lo que viene. de El esos. salario ha aumentado. No, no. Mira, vamos a necesitar ahora mismo, un República programa Dominicana especial. tiene la capacidad para producir para Haití y República Dominicana. Sí, pero y no, pero el ¿cómo nivel producir de para acá? intercambio entre ellos y nosotros tenemos un beneficio sumamente mayor, pero muy por encima del beneficio que ellos tienen en los negocios que hacemos con ellos. Pero además de eso, la frontera desde hace mucho tiempo está muy segura. Ustedes no han visto los nuevos puestos que se han puesto en Jicomé, que se han puesto ahí por Asua. Bien, se Y ha hecho además de esfuerzo, eso, se han hecho los esfuerzos. drones, no, mira, hay drones. Ojalá ustedes puedan ver, yo siempre he pedido que eso se pueda poner en línea. Ustedes puedan ver cómo ha cambiado las cosas cuando las intervenciones se hacen con drones. Porque al tú tener una gente desde una oficina supervisando y vigilando que los migrantes ilegales, las personas indocumentadas no pasen por la frontera, no es lo mismo que el policía que bueno, pues toma lo tuyo. Esa sí es una buena Eso iniciativa no de se los puede últimos- porque del él presidente está Danilo siendo Medina. vigilado. Una Vigilado buena por iniciativa. drones. Y hay un Eso es mayor, lo que quiero que hay un incrementemos. mayor control. Y las personas generalmente que vienen, pues vienen con, digamos, más documentadas y hacen un trabajo. Lo que ocurre es que, ¿Tú no crees eso es lo es- que, perdón, don Pedro, Tiene lo- basamento en la afirmación, para que no vayamos del tema, de Vamos a que tener la que República invitarlo. Dominicana no va a salir del atraso hasta que no resuelva el problema migratorio, que somos un atractivo de pobreza Claro, haitiana, claro que sí. que combate contra la formalidad, Claro. que deteriora el Eso trabajo, eso que como- trae enfermedades. Eso es como decir que Estados Unidos nunca puede haber sido un país desarrollado debido al problema migratorio. No, pues yo tiene bastante Pero, regulado. ¿Eh? perdón, Pero por ¿quiénes son favor, los Estados migrantes? Unidos es una sociedad de migrantes. Está bien, pero bastante regulado. Y ¿de qué construida tipo de por migrantes. ¿Qué tipo Por de el migrantes? desarrollo, a ¿Pero la qué tipo de a la migrantes? ¿Tú sabes cómo eran los migrantes chinos que construyeron todos los ferrocarriles Sí. y morían ahí Sí, sí. construyendo ferrocarriles, toditos Sí. pobres? Sí, ¿Tú pero sabes cuáles eran los ninguno migrantes venía- mexicanos que los ninguno despreciaban, le venían decían de la- espalda de- mojada? donde ni siquiera no me existe- diga a mí que ni estamos hablando siquiera existe un de estado. calidades En de Haití no existe ni migrantes. siquiera un estado. Gente indocumentada en todas sus partes. Mira, la situación en Haití, Porque hasta Haití, tenemos que documentárselo porque mira, no tienen la documentos. situación, sí, todo eso es cierto. La situación en Haití
lo mejor que puede hacer la República Dominicana es ayudar a Haití a que se desarrolle. Claro. Eso Claro. primero tenemos que tomarlo en echarnos cuenta. Hay que encima. regular, No es- la frontera hay que ponerla La bajo control, frontera regular el está acceso. bastante controlada. La frontera Eso está no- eso más está en contra de la frontera de la está- creencia general. Sí, pero así es la vida. De la percepción. La frontera, De la percepción y la creencia la general. frontera está más controlada que nunca y la mejor prueba que te puedo dar es la vigilancia por drones, son las acciones de interdicción que se hacen, son la cantidad de personas que no son permitidas entrar indocumentadas al país. Pero en que eso hacen nosotros los- creemos que debemos ir por más, Pero- como dice el presidente. Vamos por más ¿Y qué más en el po- control. ¿Qué más podemos hacer? No podemos hacer más nada. Sí, Mira, hay Un muchas murito cosas. hay que tirarle con una cuanta. No, pero no relajes y con unos eso. cuantos, y unos ¿Tú has cuantos visto drones. el muro de Melilla? No, no, ¿Tú has unos visto el muro de cuantos Melilla? drones, eso sí ¿Tú has funcionaría. visto el muro de Melilla? Sí. ¿Tú has visto el muro de Melilla y no funciona? Que No, no, divide pero África y aquí hay un muro, España. mira, no. No hay muro Ay, que no. funcione. Ni la muralla china funcionó. Óyeme. Ni la gran muralla en china. Europa han puesto muros de todo tipo. Y el muro de ya, Y Berlín. la ninguno cosa se ha funciona. El activado. muro de Berlín, mira, Salgamos de tampoco ese funciona. tema. A Yo Estados creo que Unidos, No Canadá, solamente, Francia, que se vamos a ocupen salir de ti. ese tema. Lamentablemente yo tengo que ir. Sí. Sí. Ese Pero, tema es muy sí, agudo. pero vamos a tener que No, invitar pero a es una, dejar- Además- es una conversación que se puede tener, pero mira, yo le voy a pedir al secretario de las Fuerzas Armadas que los invite a la frontera, para que después cuando tú vayas a la frontera y tú veas teníamos esa sala pautado de una drones, reunión con el secretario, con el ministro de las Fuerzas sí, Armadas. vamos. Es muy bueno. Es muy buena esa, bueno. buena sí, esa. para, Lo tenemos pero- pautado, sí, para que tenemos él le pautado. demuestre y después ustedes vengan aquí y lo digan. Sí. No vale no sí, decirlo. Pero sabe que nosotros Claro, decimos, válido, lo decimos válido. todo. Por eso para que le muestre cómo efectivamente las fronteras en República Dominicana están en un mayor control que nunca. Que nunca. Pero vamos por Ahora, más. yo no le voy a decir. ¿Qué puede ser más? Vamos por más. ¿Qué puede ser Vamos más? por más. Yo pienso Oh. que todavía falta. ¿Qué puede ser más? hay mucha- Por ejemplo, hay mucha hacer, preocupación en hacer todo que el se pueblo. cumpla la ley del 80-20. Eso es ir por más. Bueno, pero eso no tiene que ver con el control fronterizo. sí, Eso no, porque espérate. ese es un componente importante que por Pero eso si esa te estoy gente diciendo que la de frontera está Acoprovi controlada, mira, ¿por qué y ustedes esa no van? gente de... ¿Por qué ustedes no van y ven, y después hablamos, cuando ustedes vean el centro de mando, cuando vean todos esos Hay dos drones, centros de mando cuando ya. vean todo eso? Todo eso está pero, bien, pero, pero yo quiero acabar. pero vamos a eso. Ahora, eso es otro asunto y sobre eso Pero eso no es también suficiente. se tiene, no, nada es suficiente. En un país con una carencia que tiene más de 100 años, cualquier problema, tú vas a Que se encontrar apague, que que tú algo lo le ves con falta. todo su inicio. Olguín, te queremos Eso- mucho, eso es así, hermano. y a ti, Muchas y gracias. también. Tú, Y gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Somos aliados. Claro que sí. Sí. Sí, vamos por más. Está bien. Nos vemos un ratito, nosotros volvemos con comentarios, que se nos va a Holguín, pero él volverá pronto. Sí, claro Nos que sí. vemos. Sí. Pero no se pongan a hablar. Oye, él lo ha dicho como un chiste. Que se pierde en la comunicación de hoy. ¿El qué? Porque hoy tenemos las figuras de los comunicadores y las comunicadoras. ¿Cómo así? Ya no se habla que la gente iba a una escuela de comunicación a estudiar comunicación. Entonces, ¿qué ocurre? Radio y televisión tienen códigos que la diferencian del medio escrito. Sí. Eso es lo que explica que cuando se produce un cambio en un programa de radio o televisión, debe anunciarse la continuación. Sí. Y lo que ha estado pasando, porque la audiencia que entra ahora no ha estado, mucha de esa audiencia no ha ¿Qué fue estado. lo que él dijo, Tine? Y por esto, cuando él dice que continuamos, Pero lo vio vamos, como un pero- chiste y le estamos No. diciendo por qué eso se da. Y tiene que ser así. Entonces continuamos con Sí, Diario de recuerden Cuatro. que mi primer trabajo fue ese, Sí, claro. trabajar, y por eso le hago la anotación. Sí. Eso es como lo que ustedes se encuentran ahora en un periódico que dice, están hablando de Santiago y después en el tercer párrafo dice, en la referida localidad. Bueno, Pero pues, ¿cómo la si referida? usted tiene el medio escrito ahí, Usted ya puede estar- el está lector bien. sabe que es de Santiago que se está hablando. Sabe No, que- no tiene que decirle la Pero en la referida radio localidad. tú tienes que Sí, pero insistir con el nombre. oigan cómo son las audiencia. cosas. Sí, Cuando Héctor Pérez Reyes, en el 1995, ¿no? así que era un maestro. sí. 1965, trata de introducir en el 65, inmediatamente después de la guerra, trata de introducir aquí el periodismo radiofónico. Él vino con un concepto novísimo que encartaba que la noticia no podía pasar de 45 palabras, sí, exactamente. cada noticia, que por tanto eso tenía un tiempo. Y por eso se usaba la Y cuartilla. La cuartilla. Y la Sí. cuartilla, y por eso también un reloj, clock, Sí. clock, Sí, clock, sí, y sí. te marcaba, y nada podía caer
fuera Fuera de, de tiempo, de fuera de ese, tiempo, sí. tanto la noticia como el anuncio. Bien, a nosotros nos contrató a Rafael Núñez Grasal, a Miguel Ángel Pretol y a mí. Estábamos saliendo de la escuela de hace muchos periodismo años. y fuimos a hacer noticias. Hacíamos 50, 60. Núñez Grasal hacía 15 porque él Ah, no, la calidad le tomaba siempre. más. Preciosa, pero oye, a la velocidad que él iba nos hacía amanecer haciendo noticias. Sí. Ahí, Pero lo que yo te digo es que se quiso aplicar el concepto tal como salía de la escuela y el estilo norteamericano y no se pudo. No, por las características del país. Del Fíjate, país. tú No se tenías, pudo, Mozart. en ese momento tú Ese tenías una noticiero población. después hubo que transformarlo. No, y en ese momento tú tenías una población con un alto nivel de analfabetismo, no tenía el nivel de facilidades de lecturas de hoy, el acceso a la información de hoy, ni pensar en eso, era una sociedad cerrada. Sí, claro. Porque don Pedro sí sabe de ese tiempo y lo puede explicar mejor que Claro nosotros. que sí. Porque él sabe lo que era una sociedad cerrada. Era una sociedad que tenía 2 o 3 fuentes de información y regularmente eran públicas. Sí. Que eso también dependía del temperamento de la persona. Y tú sabes que la eso duró manejaba. hasta hace poco. Sí. Porque yo recuerdo que cuando Pedro me llevó a trabajar al Listín Diario, yo me impresionaba con la capacidad que tenía este señor Sí. de conseguir esas informaciones que eran primerables casi siempre en materia de economía. Pero es que este señor viene de esa escuela Sí. que tenía sus fuentes. Iba Sí. donde el general Inver, por ejemplo, a buscar información sobre minería. Sí. Y le encontraba ahí la información. Marcelo Jorge. Marcelo Jorge. Sí. Lo tengo allí. Iba allá. Y Pedro daba el palo. Y era noticioso. gente que no le Ahora- accedían los demás. Ahora tú entras por aquí y tú compites. Porque tú te metes, le preguntas al señor Google Sí. que qué está pasando con la minería ahora mundialmente. Y el señor Google viene y te da una serie de información que te permite contextualizar la información, darle mayor fuerza, mayor fortaleza. Nada de eso existía. Nada de eso existía. Nada de eso existía. Y las fuentes eran directas. Usted le hablaban de un libro y usted tenía que salir a buscar. Eso es ese tan libro. bueno que ya sobre todo los políticos no pueden estar de habladores diciéndole mentira a la gente. Antes No. le decían a la gente, no, porque en tal sitio las cosas se hacen así. Ya cualquier muchachito dice, oiga señor, eso no es verdad, eso es Sí, embuste verdad, suyo. claro. Esto es de esta manera. Improvisaban Mira, Improvisaban porcentajes. sobre Sí. producción Y cosas, la ¿no? producción es tal, pero ¿de Sí. dónde usted saca eso? Sí. Pero era una sociedad cerrada Cerrada, una sociedad cerrada. Sesgada. Tiene información. y ciega. Tiene información y por eso Era cito así. a don Pedro Cava, porque don Pedro Cava tuvo la oportunidad. Ah, no, ese también buscaba. de ser del grupo de Era estudiantes. un que rastreador abrieron de la Escuela de información. Comunicación Sí, Post pero- Trujillo de la Universidad Autónoma de Pero un Rastreador de día, información. un día me llamó Pérez Reyes, nosotros, o sea, Núñez Grasal y el amigo Miguel Ángel Pretol y Profesor yo Núñez Grasal. entrábamos a las 5 de la tarde y salíamos a las 5 de la mañana haciendo las famosas 60 noticias esas de 45 palabras. Pero un día me dijo, Pedro, tú puedes venir un poco más temprano, a las 2 de la tarde, como tú entras a las 5, para conversar. Digo, sí, cómo no. Y me sacó un paquete de información y así, pero grueso. Que me decía, mire, tú tumbaste la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tumbando aviones. En la guerra de Vietnam. Tumbando aviones. Porque tú te aprovechabas de las noticias de 45 palabras Para meter. y el mismo avión lo tumbaba 5 veces. 5 veces. Así no. Pero así mismo me dijo, la sumó todas. Me Miren, sumó todos los aviones. Dijo, ¿Quién fue? Héctor Pérez Héctor Reyes, Pérez él cogió toda la noticia que yo había hecho en un periodo, quizá una semana o 2 semanas. Me dijo, mire, yo... Tú de habilidoso. Me dijo, ¿Tú sabes qué? yo somé los aviones que tú le tumbaste a la Fuerza Aérea. Y, ¿Sabes que y yo creo que ya no quedan. No quedan. Lo tumbó todo. Mira. Pero tú Pero sabes ve aquí cómo, la fíjate historia, cómo y la la política nubla una persona. El doctor Héctor Pérez Reyes fue uno de los mejores productores de radio que ha tenido República Dominicana. Era un técnico, Ay, pero imagínate. pero ya tú sabes que un maestro. La información histórica no la dejen pasar. Hoy es un día. Pero Ustedes eso es lo que te estoy diciendo. Ustedes preguntan siempre. Pero tú sabes que eran los locutores de ese programa. Ah, sí, deja a Pedro. Núñez de Rico. Sí. Núñez de Rico, el Sí, poeta. sí. René. René del Risco. Que René tenía del Rico. la voz de René, nadie la ha imitado. René del Rico. Nadie, René del Rico. nadie la ha imitado. La de René. ¿Quién? La voz de René, nadie la ha Ah, no. El imitado. que Nadie, anunció René. en el parque Independencia la intervención de Manolo,
que era también publicista. De Brinio. No, el otro que, bueno, eran gente de ellos, primera los línea claro. lo que él contrató. Eran hombres de primera que Sí. en esos tiempos tenían que buscarse esos empleos Sí. para poder sobrevivir. Mira, en la Hablando del histo- 65, después de la sí, guerra. Sí, posguerra de abril. Sí. El Mozart de Lancer, de don Pedro Cava, ustedes siempre Miñín preguntan- Soto, Miñín. Arnulfo Soto. Arnulfo Soto. Don Arnulfo Soto. Sí, Miñín ese Soto. fue el otro Era. locutor. Oiga usted, ¿de qué estamos hablando? Sí, mira, ustedes siempre hablan del caso de cuándo fue que Gaspar Polanco entró a la guerra de la restauración. Hoy fue el día. Ustedes saben que el día anterior, el general Buceta había salido huyendo. Dicen que se retiraba, pero era huyendo en realidad por el fuego restaurador que venía que estaba en la línea. Allá Y en tomó Santiago, la en decisión. Santiago. No en la línea, él estaba en la línea y decide trasladarse a Santiago. Sí. Su tránsito a Santiago fue difícil porque era atacado con frecuencia la fuerza de Buceta. Llegaron a Santiago, pero a partir de hoy es que esa guerra va tomando, el fuego va subiendo. Porque, por ejemplo, el día 21 de agosto de 1863 fue un día con una buena y una mala, porque se dirigieron a Benito Monción. Ay. Benito Monción fue herido en uno de estos enfrentamientos. Pero ¿qué pasó? Ese mismo día se da la noticia que Gaspar Polanco entra a la guerra. Gaspar Polanco, que se comprendería que hay estudio, por ejemplo, el presidente Juan Bosch, en el análisis histórico que hace ese periodo, él dice que Gaspar Polanco fue la figura clave de esa guerra. Entonces, él entró el día 21, y eso es lo que explica que cuando se da la batalla de Santiago, el día 6 de septiembre de 1863, ya Gaspar Polanco aparece ahí como una figura estelar en la guerra de la restauración. Esto fue ese día. Y a partir de ese momento, don Pedro llama lo que iba subiendo, Subiendo. hasta que el ejército restaurador proclamó la restauración de la República ya cuando se instala en Santiago. A propósito de eso, ¿cómo pudieron armarse las tropas restauradoras contando con que enfrentaba un ejército de un imperio todavía O sea, español? buscando chelito para comprar lo que apareciera, porque siempre los vendedores siempre se las arreglan para conseguir armas. Y lo otro es el desarme. Los españoles perdieron muchas armas, que es una parte de la guerra que no se cuenta mucho. Entonces se iban armando. Y lo otro es la agilidad del uso de ese sable. Del sable, Eso sí. era terrible. Sí. Los españoles le tenían terror. Y por eso que ustedes ven que cuando llega Máximo Gómez a Cuba, se convierte, porque había visto esta experiencia, siendo Máximo Gómez un oficial del ejército del gobierno de la nación. Porque Máximo Gómez sale de aquí con el ejército derrotado en 1865. Con cuando Buceta salieron. derrotado. Sí, cuando sale, él era un capitán del ejército del gobierno español. Y cambia en Cuba, cuando él vio en Cuba, después lo contó, que él no tenía ni idea de los abusos que cometían los españoles contra los negros en Cuba. Y cuando él vio eso, dice que se indignó. La esclavitud. Y ahí es que él cambia. Por eso cambió, pero era un miembro del ejército derrotado, el general Máximo Gómez, que era en ese momento un capitán. Que por ser de origen criollo sabía mucho de cómo usar el sable. Ese sable, ese sable. Y la manera de ataque se convirtió. Bueno, José Martí, cuando viene aquí a buscarlo, sabía lo que se estaba llevando. Sí, cuando viene a buscar para que Gómez lo acompañe en la lucha por la independencia de Cuba. Con la situación que se produce que cuando Martí cae en Dos Ríos, al caer ahí el 24 de mayo de 1895, el hombre que toma el mando de la lucha por la independencia de Cuba es Máximo Gómez. Y por eso los cubanos es uno de sus próceres. Así se construye la historia. Mira una cosa, hoy se reinicia el juicio preliminar del caso de Brecht. Eso la gente debe ser paciente, porque estos asuntos no se pueden debatir. No, que no entiendan que es alcorchar un plátano. Porque recuerda que a cada uno de los imputados se le garantizan sus derechos. Están sus abogados. La gente piensa que el hecho de que el magistrado Ortega inicie el trabajo
que tú tienes que terminar en el día o 24 horas. Pero que 48 además eso no horas. es juicio de fondo. No, es un juicio preliminar. Eso es un juicio preliminar donde el sí. juez va a revisar Entonces, las pruebas, va a escuchar a las partes y entonces Decide en posteriormente él va a consecuencia. decir si hay suficiente elementos como para mandar Para- eso a juicio de fondo. sí. De Eso es manera lo que hay ahora. no La gente que entiendan no es algo crea echando un expectativa plátano. más allá de eso. No entiende que sea escuchando un plátano. Hay No, que- hay que- recuerden hay que que en esto- explicarlo. Hay que cosas explicar increíbles. eso. Sí. Sí. Porque es que la gente cree cree que comenzó el juicio Sí, hoy. sí, sí, Vamos a ver sí. a quién va a condenar que no. Ese juez lo que va es a ver la prueba que ha sometido el Ministerio Público. Sí. Ve la prueba, escucha las partes, ve si se le han defendido o si se le han respetado los derechos a los El debido imputados, proceso de ley, si el debido proceso de ley ha aquí se ha seguido, y respetado. si él encuentra Eso que es hay lo suficiente elemento como para mandar esos expedientes a juicio de fondo, entonces lo envía. Y Si lo no, otro es entonces entender, no y lo lo otro envía. entender que el único juez, Pero no es juicio de el fondo único que eso. decide ahí, que tiene la calidad para decidir, es el juez. Dice- Que en una mesa como esta no se pueden hacer ¿Qué me sentencias gusta a mí de esto? cargo ni de descargo. Que los temas están en la jurisdicción de justicia. Claro. Por ejemplo, Claro. estamos pidiendo castigo a la corrupción. Bueno, el tema de Odebrecht está en la jurisdicción de justicia. Ahí tenemos ya 2 condenados, lo de la gente del distrito municipio de de Cabarete, de Cabarete. 2 condenados. Sigue el proceso con la gente de Corde, Sí. que están en proceso Sí. también. Y ya Y el pasaron. sistema de justicia El sistema lo de tiene, justicia que está eso trabajando sí. todo eso y eso es lo importante. Que avancemos, a ver, esperar lo que va a pasar con el CEA. Lo de ONSA también está en la jurisdicción de justicia. Y entender para lo que dicen que, Eso tienen es así. que tienen que meterle pila a la justicia, que entiendan que el Poder Ejecutivo es un poder. Ah, En que la este República señor quiere Dominicana nosotros incidentar. tenemos un poder Porque es otra ejecutivo que cosa. tiene un ¿Cómo se ámbito. llama el hombre? El señor ese, el de Rondón. Sí. Si quiere incidentar, bueno, Rondón lo que está haciendo es apelando a su derecho Dice Rondón. de defensa. Claro. Y dice, bueno, a mí me deben unos cheles de tal cosa. Dice Porque Rondón- yo hice mi trabajo. Dice Rondón que le mandó factura a Odebrecht por 101 Millón O sea, que te millones falta de de dólares. dólares. Este es falta que a él le de, falta. Y que ya pagó por 1.000 cobrar. millones de pesos en impuestos. Eso es importante. Sí, los impuestos. Se están dando información y uno va a estar recibiendo información. sí, ¿Me entiendes, Pedrito? Porque eso es lo importante. claro. Que el proceso continúe, que el que tenga que ir bueno, pues que Y vaya. que el debido proceso de ley sea y el que se le regule. respeten los Tú sabes que derechos. esas son de las a cosas todos, que ¿me consolidan en gran medida la democracia dominicana. Prestenle atención a cómo nosotros discurrimos en estos asuntos sin intervención extranjera, Mira, Pedro. sin presión extranjera. Sí, exactamente. Exactamente. Mira otra cosa. Tú sabes que ya van 2 periódicos que hacen el mismo experimento. A mí me gusta eso. Y, caray, nosotros, tanto que hablamos nosotros aquí y no lo hacemos. Montarnos en el teleférico, en el metro y la onza. Para Y hacer hacer recorrido con la- ese trasvase. Ya 2 medios de comunicación Lo han hecho. han hecho ese ejercicio importante para ver la importancia que ha tenido ese y el sistema impacto de económico. interconexión sí. en el transporte público de pasajeros. Y es interesante. Pero a propósito de eso, vuelvo a fuñir la pista. Bueno, Sigo esperando la licitación para arrancar, para ver movimiento de tierra la segunda línea del teleférico. del teleférico allá. En la zona de los Alcarrizos. Sí, porque hay que licitar primero para el asunto de la, Sí, la de segunda. de la estación. Sí, de la tiene que estación. ser- De la estación de estacionamiento De buses, porque la otra no para hay el que- norte. La del La teleférico otra no hay que simplemente licitar porque extender la el misma contrato. empresa la que lo va Que va a ser una gran construir. terminal de Ellos aparcamiento. incluso están haciendo Mozart, ya han hecho, ¿y sabes lo que han hecho? Apartaron la zona donde van las torres del teleférico y ya la tienen identificada. Es más, en el solar que tú conoces, Sí. que es de la OPRE, Sí. ya comenzaron a perforar. ¿Dónde tú lo viste? Pasé por ahí. ¿Cuándo? Pasé por ahí, lo vi. Pero Ahora ¿cuándo, que yo estaba el jueves, Pedrito, yo pasé Él el estaba el sábado. jueves, dice. Yo pasé el sábado. él Y ya ahí dio un no se ha vistazo. movido. Ahí veo una camioneta de obra pública. Ahí no se ha movido. Pero él, absolutamente Sitio nada. Yo lo he Mozart, hecho diario. Y lo que mañana hicieron voy para fue allá otra vez. identificar. Mañana cruzo porque yo voy hasta acá. Gonzalo, lo que hicieron fue identificar el sitio donde va la torre. Mira, una torre del teleférico, esa que va a ser una torre principal, es un hoyo grandísimo. Sí, yo vi el hoyo, pero ese hoyo lo hicieron hace tiempo.
Él quiere movimiento de tierra Bueno, que nuevo. yo quiero movimiento de tierra. Quiero licitación primero. Sí, Cuando yo vea para la terminal de autobús. licitación, digo, Para la terminal de autobús. vamos a arrancar ya. Vamos a arrancar. Yo lo único que le recuerdo, que estén encargado de eso, es que el presidente se comprometió Sí. que ese teleférico lo vamos a tener Sí. en el 20. Sí. Y el 20, ¿usted sabe cuánto es eso? Dentro de 2 años, el 20. A propósito de Para eso. tener entonces... Una línea. A propósito de eso, vamos el teleférico. sábado a Monte Grande, este sábado. Voy a verificar ahora eso. Porque el equipo mediático Llame hoy Quiere ir- al amigo. quiere Porque ir no a está Mo- pautado para Monte para el Grande. proyecto múltiple Así que de Monte Grande. a los amigos del INDRI, ¿Viste el énfasis que Fernando, puso el presidente en Monte Grande Sí. en la entrevista? que por cierto, ustedes, nosotros aquí, Nosotros y Orión, si está mirando, Decidido. donde quiera que estés, Orión, hay que prestar atención a lo que dijo Holguín, Estamos que hay sectores interesados dejado alguien, sí. en echar, en dañar a 911, echar que eso se deje para atrás. Y Sí. yo me Y explicaba lo del eso. 4%. Sí. Esas son cosas, esas son palabras mayores. Sí, es verdad. ¿Eh? Sí. Y eso lo acaba de decir. Uno ahí. no entiende por qué pudiera haber. Pero esa dos cosas que han motivación. funcionado también, porque el 4%, Pedro, eso ha funcionado. Por eso ponía Lo estamos prueba. viendo. No, Y total, pone a la- prueba a la propia ADP, que dándole Claro. todo, tiene que reaccionar Sí, positivamente. y el 911, marcharle al 911, hay que ser muy... Oye, hay que No es ser tú marcharle a la insensible, sociedad. La sociedad que ha aprobado ese irracional, servicio. para es tú marcharle a la sociedad. pretender marcharle al 911, hermano. Ese es un. Porque eso sí es verdad que la gente lo ha sentido a todos los niveles. Sí. Porque eso no discrimina a nada ni a nadie. Imagínese usted lo que le significaba, por ejemplo, una emergencia en una. Ahí en una sacaron en una ciudad vertical como, Vertical. como está ocurriendo en el Distrito Nacional y que ahora va un equipo te llega y a dar se mete movimiento donde y a quiera, dar porque asistencia. si hay problema para meterse Sí. el callejón, ahí se mete el Piensen motor ustedes lo que era con eso. los dos, sí. con los dos técnicos. Se meten y te dan los Y primeros de igual auxilios. modo le da a don Pedro te sacan de ahí Sí. y te llevan a un centro médico. y el impacto económico para una familia que se vea en Sí, esa- por en esa supuesto, necesidad. por supuesto. Yo no O sé sea, cómo es sí. que hay gente con el pellejo como para marcharle a programas de esa naturaleza. Sí. Por eso que yo te estoy diciendo que con esto hay que tener cuidado. Tú Pedro. sabes A que, esto hay darle en la visita que continuidad. vamos a dar a Monte Grande, vamos a ver, porque Monte Grande no es únicamente la presa, No. es ¿Cómo el que tú le sistema dices? de canales, proyectos múltiples. Proyecto múltiple. Mire, es el sistema de canales que le va a suplir agua al salado de Neiva, 350,000 tareas que nunca han visto una gota de agua Nunca. buena, salinizada. ¿Y tú sabes por qué le dicen el salado? Sí, ¿Verdad? por eso. Precisamente por eso. Está salinizada. Y a una zona que está cercana a Barahona, pero que pertenece incluso a la provincia de Barahona, que son 320,000 tareas más. Óigame, estamos hablando de casi 700,000 tareas Tareas de que tierra. nunca han visto una gota Pero de tú eres agua de loco. riego. Sí. Pero Yo quiero ver eso. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. Y yo quiero ver, Por eso- incluso, me gustaría ver, don Héctor, el acueducto múltiple que hay para 2 o 3 municipios de la provincia de Bauruco o de Barahona, De Barahona. que se va a convertir ahora en un acueducto múltiple para 3 provincias, Sí. porque le van a hacer una planta de tratamiento bien grande de agua, de procesamiento del agua, y le van a hacer tuberías más grandes, y el agua que va a provenir de la presa. Yo quiero ver eso. Llevarles, claro. Porque eso son cosas grandes. Le señores. cambia la vida. Oye, Eso viene- va a transformar el vienen suroeste. cosas grandes, luz, Eso va a energía y transformar transporte. el suroeste. Le cambió la Completamente. vida. Le va a cambiar la vida a mucha se le gente. Sí. Sí. Solo los de gente como la de Asua, que vivió una historia también dura, mide el impacto que tiene cuando le lleve el agua. Porque recuerden, Asua no se veía como una zona tan productiva antes de que entraran los canales. Ustedes no recuerdan Por eso. tanto, debemos ir Sí. al acueducto de Zarzúa, se llama, Sí. y debemos ir también un poco a que la gente vea lo que es Vámonos temprano, vámonos a las 6 la de la mañana. tierra esa A la salada, el salado de Neiva. Sí, Eso hay para que recorrer ver. todo eso. Que por salado. cierto, oigan esto, una vez se proyectó, en tiempo de Marcelo Jorge, se proyectó una planta solar ahí. Y había que meterle como a 200,000 tareas, qué sé yo cuántos espejos solares para producir 150 Concentración megavatios. de energía, sí. A mí cuando mencionaron el proyecto me entusiasmé muchísimo. Entonces cuando me dijeron que iba a tapar, digo, pero ve acá.
pero en algún momento eso hay que desalinizarlo. Y tú vas a coger 150,000 tareas y la vas a llenar de espejo. Momentito, son 48,000 kilómetros que nosotros tenemos. Y ya hay, en este momento, hay 6,000 kilómetros. 6,000 kilómetros de eso, casi 7,000 kilómetros ya bajo agua con las presas. Y el lago de una presa no se recupera jamás. No, Mira, es tiene- La tierra que incluso quedó estrategia. inundada por el lago de una presa Vas a hacer jamás un- se recupera. Tineo, vamos a ir a comprar la tostada allí. Sí. Sí, ¿Eh? sí. Con café. Señores, Acá lleguemos- vamos a ir al otro sitio nosotros a regresamos comer, mañana. a comer mangú. Compartir un café. Regresamos mañana con don Gracias. Nos vemos mañana. Dios don mediante. Julio Ortega Tous.